Desde tiempos antiguos, mucho antes de que existieran templos de piedra o ciudades fortificadas, hubo un elemento simple y cotidiano que Dios utilizó como símbolo, pacto y arma espiritual: la sal. En la Biblia, la sal no solo aparece como un condimento. No, aparece como un elemento sagrado, un purificador, un protector espiritual, un símbolo de pacto eterno, y hasta como una herramienta de juicio divino. Hoy vamos a recorrer la historia de cómo este pequeño mineral, aparentemente insignificante, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la guerra espiritual. Imagina por un momento el antiguo tabernáculo. El incienso arde en el aire. El sacerdote se acerca lentamente al altar. Los sacrificios se están ofreciendo, y en medio de toda esta solemnidad, Dios ordena algo sorprendente. En Levítico las 2:13, dice: con todas tus ofrendas presentarás sal. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante este pequeño detalle? Porque la sal representaba pureza, preservación y verdad. En un mundo donde la comida podía pudrirse en cuestión de horas, la sal era el agente que impedía la corrupción. Espiritualmente, el mensaje era claro y directo. El pueblo no debía corromperse. Su adoración no debía contaminarse con influencias paganas. Y su pacto con Dios debía permanecer intacto, incorruptible. Desde los primeros libros de la Biblia, Dios nos muestra que la sal es mucho más que un mineral. Es una marca de santidad, una señal de lo que es puro. Pero esto va mucho más allá. Dios mismo introduce un concepto increíblemente profundo: el pacto de sal. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 19, leemos: es un pacto de sal perpetuo delante de Jehová. En la antigüedad, cuando dos partes sellaban un acuerdo importante, un pacto, a menudo lo hacían compartiendo sal. ¿Por qué? Porque la sal no se descompone, no se pudre. Por lo tanto, un pacto sellado con sal era un pacto eterno, uno que no podía romperse ni deteriorarse con el tiempo. La aplicación espiritual aquí es poderosa. La sal representaba un compromiso inquebrantable. La sal significaba permanencia, algo que duraba para siempre. Era la evidencia tangible de una relación verdadera y sólida con Dios. Para los israelitas, vivir bajo el pacto de sal significaba vivir bajo una promesa indestructible con el Creador del universo. Era una garantía de que, sin importar las circunstancias, el pacto de Dios se mantenía firme. Ahora, pasemos a uno de los episodios más impresionantes, donde la sal se convierte en un arma de sanidad y restauración. Esto ocurre con el profeta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, la ciudad de Jericó enfrenta una crisis terrible. Sus aguas eran malas, venenosas, y la tierra no daba fruto. Era una ciudad estéril, muerta. Esta contaminación física estaba causando un desastre espiritual y emocional en la gente. Pero Dios, en su soberanía, guía a Eliseo a hacer algo completamente ilógico para la mente humana. Eliseo pide un vaso nuevo, uno que nunca antes se hubiera usado, y le pone sal dentro. Luego, va al manantial de las aguas, la fuente del problema. Arroja la sal y declara con autoridad divina: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. En ese preciso instante, la sal se convierte en un instrumento de sanidad, de restauración y de limpieza espiritual. La lección aquí es increíblemente profunda. La sal, en las manos de un profeta de Dios, tiene el poder de limpiar lo impuro, de sanar lo que está enfermo, de romper ciclos de muerte y esterilidad, de restaurar la tierra para que vuelva a dar fruto. En esta historia, la sal es un arma espiritual directa contra la esterilidad, la maldición y la opresión. Pero aquí viene algo fascinante. La misma sal que tiene el poder de sanar, también tiene el poder de juzgar y destruir. La Biblia usa la sal como un símbolo del juicio de Dios contra la maldad
y la desobediencia. Pensemos en el caso más famoso, Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot, en un acto de desobediencia y nostalgia por el pecado, miró hacia atrás. Génesis las 7:26 de la noche nos dice que inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué sal? ¿Por qué no en piedra o en polvo? Porque la sal simbolizaba varias cosas en este contexto. Primero, era el final de la corrupción. Su cuerpo corrupto por la desobediencia fue preservado como una advertencia. Segundo, era la consecuencia visible del pecado. Y tercero, era un recordatorio eterno de lo que sucede cuando se desobedece a Dios. Pero no es el único caso. Vemos otro ejemplo en el libro de Jueces, capítulo 9, versículo 45, cuando el líder militar Abimelech destruye la ciudad rebelde de Sicom. No se conforma con derribar sus muros. Dice la Escritura que la esparció con sal. ¿Qué significaba esto espiritualmente? Significaba cortar por completo la fertilidad de esa tierra, para que nada bueno volviera a crecer allí. Significaba impedir que la maldad y la rebelión regresaran. Era una forma de sellar un juicio definitivo sobre ese lugar. La sal aquí actúa como un arma espiritual que paraliza por completo la acción futura del enemigo en ese territorio. Siglos después, cuando Jesús llega, Él toma toda esta rica simbología del Antiguo Testamento y la transforma en un mensaje espiritual, directo y personal para cada uno de sus seguidores. En el Sermón del Monte, en Mateo las 5:13, Jesús mira a la multitud y les dice una de las frases más revolucionarias de toda la Biblia: vosotros sois la sal de la tierra. Pensemos en el impacto de estas palabras. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Significa que el creyente está llamado a ser un purificador espiritual en un mundo que se corrompe. Significa que somos preservadores de la verdad en medio de la mentira. Significa que nuestra presencia debe detener la corrupción moral que nos rodea, así como la sal detiene la descomposición en la carne. Somos una influencia que transforma el ambiente a donde quiera que vayamos. Pero Jesús también lanza una advertencia muy seria y muy clara. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Espiritualmente, esto es una llamada de atención para nosotros, hoy. Un creyente que no ora es como sal, sin sabor. Un creyente que no vive por fe es como sal, apagada, sin poder. Un creyente que coquetea con el pecado y no busca la santidad, pierde su autoridad espiritual. El cristiano está llamado a ser sal con poder, una sal capaz de sanar heridas emocionales, capaz de liberar a otros de ataduras espirituales, capaz de proteger a su familia y su entorno, capaz de encender la fe en los que están en oscuridad y de detener el avance del mal en nuestra sociedad. A lo largo de la Biblia y en la tradición antigua, la sal se usaba de manera práctica y espiritual para tres propósitos principales. Primero, para limpiar. Se usaba para purificar lugares, utensilios e incluso terrenos, consagrándolos para un propósito santo. Segundo, para proteger. En la antigüedad, era común esparcir sal alrededor de una casa o un campamento como un símbolo de protección divina contra espíritus malignos o influencias negativas. Tercero, para romper maldiciones. Así como Eliseo sanó las aguas de Jericó, la sal simboliza la autoridad que Dios nos da para romper ciclos de enfermedad, de pobreza, de esterilidad y de opresión espiritual en nuestras vidas y en las de otros. Es muy importante entender esto. La sal por sí misma no era magia, no era un amuleto. El poder nunca estuvo en el mineral, sino en lo que representaba. Era la combinación de obediencia a la instrucción de Dios, más el simbolismo espiritual de la pureza y el pacto, más la fe activa en el poder de Dios. Así que, la historia de la sal en la Biblia
No es la historia de un simple condimento, es la historia de un arma espiritual poderosa que está conectada directamente al carácter de Dios. Un Dios que es puro, incorruptible, poderoso y eterno. La sal nos recuerda que Dios purifica lo que está contaminado, que sana lo que está enfermo, que protege a sus hijos contra el mal, que restaura lo que el enemigo ha destruido. Y sobre todo, que mantiene su pacto con nosotros para siempre. Hoy, ser la sal de la tierra significa ser la presencia visible de Dios en un mundo que se corrompe a gran velocidad. Significa llevar sanidad donde hay dolor y desesperanza. Y significa permanecer firmes, incorruptibles, como parte de ese pacto eterno que tenemos con nuestro Padre a través de Jesucristo. Así que la pregunta hoy es, ¿estamos siendo la sal que Dios nos llamó a ser? Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Y que la bendición de Dios esté contigo, hoy y siempre. Amén.